Arrancamos con una nueva edición de Voces del Trabajo en esta nueva temporada 2025, el programa número 2. Bueno, el programa donde invitamos a trabajadores, a trabajadoras, compañeros del campo popular para charlar un poco de lo que está haciendo este gobierno de Javier Milei, de cómo se lo enfrenta. La idea de este programa es justamente invitarnos para pensar un poco la realidad y también para dar cuenta de qué es lo que está pasando. Y en el día de hoy vamos a tener un programa especial. Comúnmente invitamos a dos compañeros, compañeras de sindicatos. Hoy nos vamos a dedicar íntegramente a la política aérea de nuestro país. Seguramente hayan escuchado las problemáticas que estamos teniendo actualmente, fundamentalmente con la empresa Flybondi, que sin duda alguna es el emblema de las políticas de desregulación del Estado. Bueno, para charlar sobre estos temas es que vinieron hoy a nuestro programa Guido Jager. Él es un especialista en el tema. Guido, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Por favor. Y también vino Rodrigo Borrás, prosecretario de Política Aérea de la Asociación de Personal Aeronáutico APA. ¿Cómo andás? Gracias por la invitación y la oportunidad de estar acá presente. No, gracias a ustedes por acercarse. Y bueno, queríamos empezar un poco hablando de lo que es la política de desregulación, de liberalización de este sector aeronáutico, de los últimos años fundamentalmente. Durante el macrismo se habló de lo que es la revolución de los aviones, empezaron a llegar las líneas low cost y quería empezar por preguntarles, por pedirles que nos hagan un breve raconto de cómo funcionó esa desregulación en estos años, con algunos hitos importantes, algunos puntos que consideren que es importante marcar, desde donde ustedes digan. Sí, bueno, la verdad que sí, es larga la historia de la desregulación en Argentina. Podríamos arrancar de los años 90 con el menemismo, pero puntualmente hoy estamos sufriendo algo que se inició con el primer mandato de Mauricio Macri allá en el 2015, donde ellos presentan la revolución de los aviones, que era básicamente un inicio de la desregulación del mercado aerocomercial en Argentina, donde le permitían a nuevas compañías presentarse a solicitar rutas aéreas y a desregular lo que son los servicios de aeropuerto. Bueno, ahí vimos todos cómo empezaron a surgir muchas empresas que eran de dudosos orígenes. Entre una de esas era Flybondi, la cual es una de las pocas que continúa hasta el día de hoy, porque digamos que la gran mayoría de las compañías que se presentaron en aquel momento, casi todas desaparecieron o fueron transformadas en otras compañías. Eso fue el inicio de lo que fue la regulación del mercado comercial acá en nuestro país y de la mano de Mauricio Macri y de Dietrich como secretario de Transporte de aquel entonces. Bueno, nos hemos enterado de muchos, ¿no? de todos estos registros que hubo, que finalmente sobrevivieron básicamente dos, Flybondi y Jetmar. El resto de las compañías... Las dos comienzan a operar con esta desregulación que estamos hablando del gobierno de Macri, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, Flybondi se presentó siempre como Flybondi y Jetmar termina siendo la compra por parte de la compañía Jetmar, que son de orígenes chilenos, básicamente, con una pata nacional que era Alas del Sur, que bueno, después si queremos podemos hablar un poco de los orígenes de esa compañía, pero compran ese sello de goma que era Alas del Sur, que fue una empresa que licitó sin tener ningún avión, sin tener ninguna experiencia en la actividad, le otorgaron rutas aéreas en Argentina que después fueron vendidas a la compañía Jetmar para que haga pie. Básicamente arranca ahí la desregulación del mercado comercial. Perfecto. Me interesa que nos metamos con Flybondi. Contanos, si querés, un poco cómo fue su desarrollo, cómo es que llega al país y cómo empieza a crecer, ¿no? Hasta llegar a lo que es hoy. Bueno, Flybondi fue fundada en 2016. Los primeros socios fueron Julian Cook, un suizo británico, Michael Powell, que venía de Ryanair. Pidieron rutas y empezaron a volar en 2018. Ya empezaron con problemas. El primer vuelo de prueba tuvo que aterrizar medio de emergencia. En esa época se cancelaron también varios vuelos. El equipaje no podía volar en los aviones, lo tenían que mandar por tierra. Y bueno,
digamos, Me interesaba, decías que le asignaron rutas. ¿Cómo fue ese proceso de asignación? Porque un poco vos también hablabas de lo que era JetSmart, que se lo dieron casi que a un sello de goma. Entonces, ¿cómo se hace para que se le asigne a este tipo de empresas esas rutas aéreas? sí, se presentaron en audiencias públicas donde les otorgaron más o menos 180 rutas, 190 rutas domésticas. Volaron el 10%, menos del 10% de todos los que les entregaron. Hicieron pruebas en rutas durante pocos meses, rutas interprovinciales, que finalmente cerraron. Destinos como Bahía Blanca dejaron de volar, a Rosario dejaron de volar. Y esto que ellos sean los dueños de la ruta y que dejen de utilizarla, ¿quiere decir que a ese lugar no llegan más aviones? No, llega a Aerolíneas Argentinas, por Claro. supuesto. Dejaron de llegar, sí, por ejemplo, a Bahía Blanca dejó de volar LATAM y le dejó de volar Flybondi, y la única conexión que tienen ahora es con Aerolíneas Argentinas. Claro, clarísimo. Y estuvimos viendo en todo este tiempo que hay, bueno, gravísimos problemas. Nos empezabas a contar un poco los problemas que tiene esta aerolínea. Al día de hoy se ve algo increíble con lo que tiene que ver con las cancelaciones, con las demoras de vuelos. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto? Sí, siempre tuvieron cancelaciones. En algún momento les brindó, por ejemplo, la línea aérea de la Fuerza Aérea, les hizo vuelos. Andes, que es otra compañía aérea, también les hace vuelos. Ellos el año pasado hicieron un acuerdo con 2 empresas extranjeras que les trajeron aviones, porque la mayoría de sus aviones están fuera de servicio constantemente. Tienen 15 aviones. Hace 2 días tenían operativos solamente 6. Por eso tantas cancelaciones, tantas demoras. El mes pasado tuvieron alrededor de 170 cancelaciones y 450 vuelos demorados más de 2 horas, con vuelos que se demoran hasta 18 horas o más. Y en relación con otras aerolíneas, ¿ese número cómo está? Totalmente fuera del estándar de la industria. La industria cancela más o menos el 1%, 2% de los vuelos como mucho. Ellos cancelan el 8, el 10, días que cancelan el 20% de los vuelos. Siempre está en los rankings de mayores cancelaciones, está primera, segunda, nunca baja del top 10. Claro. Y te consulto, Rodrigo, ¿por qué puede pasar esto, ¿no? Hablábamos antes de desregulación. ¿Qué es lo que permite que hoy una empresa como Flybondi diga esto y siga operando como si nada? Bueno, eso lo permite la política, básicamente. Es lo que veníamos hablando. Comenzó con Macri, hoy se continúa con este gobierno libertario, en el cual hay todo un entorno andamiaje legal y de administración que le permite hacer lo que hace Flybondi, ¿no? Hay un organismo en el Estado que se llama ANAC, que es el ente que tiene la responsabilidad de controlar todo este tipo de hechos y sancionar en los momentos que considere necesario. Bueno, es el día de hoy que todavía ANAC sigue revisando algunos reclamos de hace 5 años atrás, cuando estamos viendo de que se está llegando a un momento caótico en los aeropuertos, porque ya la operación de Flybondi no simplemente afecta a los usuarios Flybondi, sino que empieza a afectar al resto de los usuarios, porque hay aeropuertos que quedan bloqueados por el mal funcionamiento de la compañía, o aeropuertos que quedan cerrados en el interior por aviones que quedan varados en el medio de la plataforma. Esto lo permite la política, lo permitió Dietrich en su momento, y hoy lo está permitiendo Hernán Gómez, que es el subsecretario de Transporte Aéreo, a través de esta vista gorda que hace frente a lo que ocurre con la empresa específicamente de Flybondi. Ahora, ¿por qué? Porque evidentemente hay toda una discusión política que quieren que ese modelo low cost siga sobreviviendo, de que no se les tropiece y desaparezca en medio de un gobierno libertario o neoliberalista como este, y que Aerolíneas Argentina empiece de alguna manera, a cederle terreno a todo este modelo. Es muy peligroso lo que están haciendo. Básicamente lo que están haciendo, como le dije, es hacer la vista gorda en muchas cuestiones de seguridad operacional, que es fundamental en nuestra actividad. Dale, metete ahí, me interesa que nos cuentes porque eso. es esto. Yo cuando arranqué la presentación te mencioné de que el menemismo ya había arrancado con la desregulación y la vista gorda. Bueno, ¿en qué terminó todo ese modelo? En el accidente del APA y otros accidentes de Austral que ocurrieron en ese periodo, que fue la falta de control y de regulación. Cuando se le permite a las empresas privadas hacer lo que se les ocurra, por lo general termina mal. Y es lo que nosotros venimos advirtiendo, que por favor el Estado cumpla el rol que tiene que cumplir, que es el de un ente regulador y de control, sobre todo en nuestra actividad, donde los errores se pagan muy caro, y es lo que nosotros decimos, que si nosotros no
actuamos sobre la falencia de Flybondi, esto termina indefectiblemente mal. Ahora, nosotros todo el tiempo vamos presentando cartas, notas, denuncias, tanto en la justicia como a los organismos de control, para que se hagan responsables y actúen, porque no simplemente son pasajeros que llegan fuera de hora o un avión que no sale, sino que estamos poniendo en riesgo vidas humanas en los aeropuertos. Por eso para nosotros es muy importante poder llegar con el mensaje de lo que está ocurriendo en nuestra actividad aerocomercial, porque no ocurre nada hasta que el momento ocurre. Y sobre todo ahora que empiezan a aparecer nuevas compañías que parecen que ahora es muy sencillo montar una compañía aérea sin mucha experiencia en la actividad, total que con este avión vamos, volamos y llegamos. No, no es así la cuestión, y sobre todo cuando hay vidas humanas en medio de toda esta actividad. Es por eso que nosotros volvemos a recalcar. Los responsables de todo esto, más allá de las compañías, son los responsables políticos que estamos viendo de que son conscientes de las cosas que están firmando o las cosas que están obviando, porque van rotando sistemáticamente en los cargos de responsabilidad porque saben que se están ensuciando las manos y cuando llegue el momento de tener que dar explicaciones en la justicia le puede costar muy caro. Lo estamos viendo, hay mucha rotación de responsables en la actividad y toda la semana estamos viendo renuncias o cambios de funciones de estos directores. Así que es clave la responsabilidad política en todo esto. Y ahí quería preguntarte, yendo a esta cuestión de la seguridad, ¿en qué aspectos concretamente está dándose esta desregulación? ¿En dónde se ve? Bueno, primero que hay una falta de control por parte del Estado porque al no haber presupuesto cada vez hay menos controladores en plataforma. Bien. Después se van permitiendo la terciarización de servicios, que eso también genera una desconexión en la cadena de responsabilidades de lo que ocurre con el despacho de un avión. Y finalmente lo estamos viendo con esto de que le están empezando a recortar las horas de descanso a las tripulaciones. Sumamente grave, o sea, tener tripulaciones con fatiga ya se ha dicho en muchas partes del mundo y son causa de muchos accidentes a nivel mundial. La falta de descanso en las tripulaciones es muy riesgoso en nuestra actividad. Y por otro lado, también esto, Flybondi, y que no lo digo yo, no lo dice Guido, no lo dice el sindicato, lo dice la justicia, se está investigando la falta de control de mantenimiento de los aviones de Flybondi sobre un taller que no estaba autorizado. Ahí va, me gusta que me das el pie para meternos en eso, que era parte de una pregunta. ¿Querés contarnos un poco cómo es esta situación? Flybondi actuó en un taller que estaba clausurado, que fue clausurado por la Administración Nacional de Aviación Civil. Hizo reparaciones de aviones fuera de norma porque el taller estaba suspendido. ¿Por qué se lo suspende? ¿Por qué se lo cierra ese taller? Era porque, sobre todo por el desorden que había en el taller, realizaron reparaciones, por ejemplo, de un parabrisas de un avión con un tornillo que no tenía suficiente grosor. Entonces los inspectores recomendaron la clausura y hubo muchas idas y vueltas entre Flybondi y las autoridades de la ANAC, donde los inspectores recomendaban que permaneciera clausurado, incluso que se le suspenda el certificado de explotación de servicios aéreos. La conducción de ANAC no estuvo de acuerdo, rechazó las recomendaciones de los inspectores. Incluso los inspectores pidieron ser eximidos de inspeccionar a Flybondi porque no les estaban llevando el apunte. Entonces, finalmente, el taller fue reabierto. Claro, mirá. Sí, eso es dale. importante recalcar porque hay una responsabilidad muy grande por parte de los trabajadores de ANAC y seguramente también dentro de los trabajadores que tiene Flybondi, pero son los responsables, tanto de las compañías como de los órganos de control, los que tienen la última palabra, que se empiezan a contradecir. Eso es importante recalcar y destacar que muchos trabajadores son conscientes de la situación que nos están llevando, pero sin embargo los que tienen la última palabra son los directores de ANAC y los directores que tiene Flybondi para tomar la decisión que se hace en esas circunstancias. Pero no caiga la responsabilidad como cae siempre sobre los trabajadores. Claro, está bueno que aclares esto. Quería consultarles también por el tema de los subsidios, algo sobre lo que está poniendo el foco el gobierno de Milei. ¿Cómo es el tema de los subsidios relacionado con Flybondi? Bueno, Flybondi, si bien no tiene subsidios a nivel nacional, sí tiene muchos subsidios a nivel provincial. Por ejemplo, la provincia de San Juan le pagó $900.000 por la ruta.
La provincia de Santa Cruz, $1.400.000. La ciudad de Buenos Aires hizo una especie de acuerdo tercerizado en el que le dio publicidad de la ciudad de Buenos Aires, puso en los aviones de Flybondi, en las mesas rebatibles, y a partir de ese acuerdo le entregó unos $620.000 en los 2 años que estuvo ese acuerdo. O sea, el gobierno de la ciudad le dio $620.000 a Flybondi. El equivalente en pesos, sí, es $620.000 esos 2 años. Mira, increíble. Y esto es en los términos de publicidad, ¿sería? Publicidad en los aviones, y que además el 95% de los vuelos de Flybondi salen de Buenos Aires o aterrizan en Buenos Aires. Entonces, ¿cuál es el sentido de publicitar la ciudad de Buenos Aires como destino turístico cuando esos pasajeros o llegan ahí o salen de ahí? Claro. ¿Qué otro aspecto te parece interesante resaltar de lo que es Flybondi, Guido? Había algo que tenía que ver, bueno, te lo iba a preguntar, que tiene que ver un poco con la situación financiera de la empresa. Bueno, hablamos un poco de esto, pero también el tema del estado de la flota. Contanos un poco sobre eso. La situación financiera de Flybondi, la verdad que es grave, porque cada año tiene más pérdidas, está con patrimonio neto negativo también creciente, ha hecho notas de préstamo para sus accionistas pagando hasta un 20% de intereses en dólares, y la verdad es que sumado al estado del mantenimiento de la flota, la situación es de crisis prácticamente. Claro. Me resulta interesante en este sentido aclarar y contar un poco el laburo que están haciendo en tu cuenta de Twitter, Guido. La verdad que subís información que es muy interesante, y con la dificultad adicional que se está dando en este gobierno de que el acceso a la información pública, algo que cualquier ciudadano de a pie tendría que poder hacer de la manera más sencilla posible y recibir una respuesta por parte del Estado, se está volviendo cada vez más engorrosa. Nosotros hemos dado cuenta de eso en los noticieros de Barricada, pero me interesa que nos cuenten un poco de cómo está siendo para ustedes, qué cambios están viendo en esa dinámica del pedido al acceso a la información pública a partir del gobierno de Milei. Sí, bueno, lo veníamos diciendo, nosotros sabemos que la política en algún momento va a tener que dar explicaciones de los desastres que está haciendo nuestra actividad y en general, pero puntualmente en nuestra actividad nosotros veníamos solicitando acceso a la información pública de todos los procedimientos que se venían haciendo o de dónde se tomaban los fundamentos como para poder ir documentando, y hasta hace poco recibíamos la respuesta vía mail. Hoy, por ejemplo, tuvimos que ir personalmente con documentos, nos sacaron fotocopia para solicitar una información que habíamos pedido hacía más de 2 meses, pero ya nos hacen ir personalmente a retirarla. O sea, eso es un dato importante. Vos me decías, si alguien de San Juan quisiera pedir la información, necesita sí o sí que haya alguien en Capital Federal para ir. Sí, y vale la pena aclarar que no es simplemente una actitud del gobierno nacional. En las provincias también vamos solicitando a diferentes intendencias o municipios para ver cuáles son los acuerdos o la letra chica de esos acuerdos que van firmando con Flybondi, como decía Guido, de la cantidad de subsidios cruzados que hay, y muchas veces lo tenemos que hacer personalmente. Por suerte, APA, al ser un sindicato a nivel nacional, tenemos presencia en todos los aeropuertos y algún compañero o compañera puede acercarse y hacer la presentación de forma presencial como solicita. Pero también es muy engorroso esto de andar buscando la información todo el tiempo de qué es lo que están haciendo, qué es lo que se firmó, qué es lo que no se firmó y cuáles son las condiciones de todo ese acuerdo que hacen por lo oculto, ¿no? A ver, se cansaron de criticar a Aerolíneas Argentinas que funcionaba a partir de los impuestos. A ver, lo que están haciendo ellos es mucho más grave porque se pararon a partir de ese discurso que ellos eran empresas privadas que venían a volar para el beneficio de la gente, y lo que están haciendo es justamente no volar porque están cancelando vuelo a 4 manos, y por otro lado le están quitando plata a los mismos ciudadanos a través de subsidios de forma directa o indirecta en cada una de las provincias. O sea, lo de Flybondi es prácticamente una extorsión lo que están haciendo, porque pasó hace poco con Bahía Blanca. Le estaban diciendo al intendente de que si el intendente no depositaba o firmaba tal acuerdo con Flybondi para el tema de subsidio, dejaban de volar, y fue lo que ocurrió. Flybondi, cuando no recibió su beneficio económico, dejó de volar. Ahora, nosotros lo que planteamos es: tomemos en valor la línea aérea de bandera que tenemos
para no tener un país desconectado como el que ellos plantean, porque es un país donde no tenemos ferrocarriles, las rutas que quedan cada vez están peor, la única forma de conectarnos es vía aérea. Ahora, si nosotros abandonamos la conectividad vía aérea en manos de esta gente y controlada por esta otra gente, que la verdad de mal en peor, vamos a tener un país totalmente desconectado y entregado plenamente a los negocios privados. Bueno, clarísimo esto último que decís. Ya nos vamos a meter con el tema de Aerolíneas Argentinas en el bloque que viene, pero quería preguntarte cómo es el tema de la organización de los trabajadores en las low cost, en estas empresas. ¿Con qué dificultades se encuentran? Bueno, también modelo macrista empezaron a fomentar la representación por empresa. Nosotros somos un sindicato que tiene representación por actividad, o sea que tenemos en muchas empresas, en toda la extensión del territorio argentino, pero ellos fomentaron la representación por empresa. Bueno, claramente son sindicatos amarillos, donde muchas veces las mismas conducciones son parte del directorio, o sea, nunca hay ningún tipo de reclamo. Creo que hace poco el sindicato que representa a los trabajadores de Flybondi sacó un comunicado porque la verdad que ya era insostenible el sufrimiento que tienen muchos de estos trabajadores con la atención al público porque se encuentran en situaciones muy difíciles. Todo el tiempo nos estamos solidarizando con ellos porque la verdad que creemos que son consecuencia o están sufriendo las terribles políticas de un directorio que genera un servicio desastroso y los que ponen la cara son los trabajadores que también ganan 2 pesos como nosotros. Sí, nos mandaste algunos videos donde se ve cómo increpan a los trabajadores de ventanilla, ¿no? Los que Claro, están ahí. muchas veces tienen que salir escoltados por la policía porque se ven en situaciones sumamente peligrosas y realmente nos preocupa porque ya lo han hecho con trabajadores de la aerolínea en su momento. Hoy en día lo están pasando por ellos y las personas que tienen la responsabilidad de representarlo no hacen absolutamente nada. Así que bueno, todo el tiempo damos nuestra solidaridad hacia esos compañeros. En algún momento nos sentaremos a hablar como corresponde, pero creemos que la organización genuina de los trabajadores es lo único que realmente puede defender a los trabajadores. Bueno, vamos a cerrar entonces por ahora con este primer bloque. Te agradecemos muchísimo, Guido. Gracias por la información que trajiste. Volvemos a recomendar fervorosamente tu Twitter. Si querés, contanos cómo es la cuenta. Si... Es GDogBA con doble G. Perfecto, porque la verdad es que subís información muy interesante, te tomás el laburo, como contaban recién con Rodrigo, de ir a buscar los datos a los ministerios y demás, y bueno, aparecen datos muy interesantes. Así que muchas gracias por venir. Gracias. Nosotros vamos entonces a un brevísimo corte y ya volvemos con más Voces del Trabajo. Seguimos con más Voces del Trabajo en este programa que se lo estamos dedicando íntegramente a analizar lo que es la política aérea en la República Argentina, la desregulación que llegó con el macrismo y que ahora se está profundizando en este gobierno libertario de Javier Milei. Entra a la cancha Mariano Airali, delegado de APA de Aerolíneas Argentinas. Mariano, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Mariano, contanos un poco cuál es la situación en Aerolíneas Argentinas. Hablábamos en el bloque anterior de todo lo que tiene que ver con la desregulación del sector y sin embargo cuando mencionábamos el caso Bahía Blanca, bueno, Flybondi se hizo con líneas aéreas y sigue estando ahí Aerolíneas Argentinas, ¿no? Sigue siendo la única que cubre los baches que deja el mercado. Bueno, la verdad que la función de Aerolíneas Argentinas es muy amplia y no se cierra únicamente a la venta de ese pasaje, ¿no? Genera mucho más que solo el pasajero llegando a un destino turístico. Es una herramienta para un estado como el argentino, que tiene un territorio que es el 8º más grande del mundo, que le da múltiples funcionalidades como la generación de empleo, la conexión propia, social, educativa. Bueno, tenemos un país en el cual Buenos Aires, lamentablemente, tiene está todo concentrado en Buenos Aires y en un país tan extenso, tener una línea aérea que te pueda acercar a una atención médica va mucho más que lo que una empresa privada busca, ¿no? Entonces es una herramienta para un gobierno, el que sea que esté de turno, que tiene que aprovechar. Y bueno, Bahía Blanca, lo que vos planteabas, que planteaba en el bloque anterior, que deja de volar, Aerolíneas continúa con esa ruta, cumpliendo con esa función social y esa conexión que le da, que además no es beneficencia, sino que es absolutamente colaborar con cualquier política pública que genera empleo, ¿no? Aerolíneas tiene hoy alrededor de 10.000 empleados. Antes de 2023 eran 11.400.
Lamentablemente esa reducción viene a partir de los despidos encubiertos que hizo la empresa con los retiros voluntarios. Pero no son... Contanos un poco sobre eso. ¿Cómo se... Los retiros voluntarios es en el afán del achicamiento de la empresa, con la idea esta de correr a Aerolíneas Argentinas y darle lugar al mercado y a las empresas amigas para que hagan sus negocios. En esa reducción hubo retiros voluntarios, el cual, para ponerte en contexto, en 2023 Aerolíneas no utilizó los fondos, como explicaba antes, que le otorgó el Estado. En 2024 recibió 50.000 millones de pesos que utilizó únicamente para los retiros voluntarios. O sea, los trabajadores no recibimos los aumentos acordes, estamos 60 puntos por debajo de la inflación, pero se utilizó ese dinero del Estado para indemnizar compañeros para que se retiren de la actividad y así achicar la compañía. Claramente es una política de vaciamiento, de achique y que busca la destrucción y que nosotros desde APA venimos denunciando constantemente, porque además de defender los puestos de trabajo y de defender nuestro salario, defendemos la actividad y entendemos que Aerolíneas Argentinas es muy importante en nuestro país. Por eso la defendemos y la vamos a defender hasta lo último. Clarísimo, Mariano. Ahí quería preguntarte, el que quiera responder, más allá de esto que contabas de los puestos de trabajo, ¿cuál es la situación hoy de Aerolíneas Argentinas ante este ingreso de las low cost, las diferentes ventas de rutas aéreas? ¿Cómo está esa situación? ¿Contesto? Sí, sí. Bueno, las low cost entran a volar en rutas únicamente que son rentables. Si entran en alguna ruta que no es rentable, lo hacen a partir de los pedidos estos de subsidios a las provincias, ¿no? O a los municipios, como el caso de Bahía Blanca, de San Juan o de Santa Cruz, que antes contaban. Y la política de este gobierno del achicamiento es, por ejemplo, si bien dicen que las rutas que no son rentables deben cerrarse con esta política, es una gran mentira, porque lo que hacen también es dejarle lugar a sus empresarios amigos. Aerolíneas volaba a Nueva York, que era una ruta que no tenía problema de costos, la deja de volar porque dice que va a pérdida en esa ruta y, oh casualidad, al día siguiente la empieza a volar Delta. Que se ve que Delta se ve que quiso venir a volar a pérdida a la Argentina. Yo no lo creo. Lo mismo pasó cuando estuvo el macrismo, que se dejó de volar a Barcelona, y al otro día que Aerolíneas deja de volar a Barcelona, la empieza a volar Level, con 1 o 2 frecuencias diarias. Entonces la idea es ir entregando parte de las rutas, ir entregando cuestiones que son fundamentales para la empresa, que es lo que le da ingreso, y claramente la intención de este gobierno, que desconoce la soberanía de nuestro país, es entregar también Aerolíneas Argentinas. ¿Cómo está la situación de los trabajadores organizados hoy por hoy en Aerolíneas Argentinas? Bueno, la situación de los trabajadores es la de seguir tratando de conseguir un aumento que medianamente alcance para sobrevivir el mes a mes, porque realmente, como decía Mariano, venimos con un desfasaje muy importante y después con una angustia muy importante, más allá de la necesidad económica, la angustia que se vive en los lugares de trabajo porque no se sabe cómo se continúa con la compañía frente a este contexto, ¿no? Porque somos parte, la aeronáutica y puntualmente Aerolíneas Argentinas, somos parte del desarrollo o el modelo de país que queremos ser. Y está claro que nos están entregando, o sea, estamos entregando las rutas que son rentables, nos estamos desconectando como país federal y eso de alguna manera se empieza a ver reflejado en los lugares de trabajo. Estamos cerrando las representaciones que tenemos en las provincias a través de las sucursales. Aerolíneas Argentinas tenía casi en todas las provincias representaciones a través de las oficinas para poder fomentar la venta, las conectividades que genera Aerolíneas como con los corredores federales y todo eso se fue desapareciendo a partir de este gobierno. Eso, más allá del impacto económico, lo que genera en el ánimo del trabajador, la verdad que es de mucha incertidumbre, en la cual nosotros tratamos de mantener la unidad, seguir fortaleciendo y seguir dando las batallas que podamos dar. Por eso para nosotros es muy importante espacios como estos, como para poder dar a difundir nuestro discurso. Estamos frente a un gobierno que no le importa nada. Estamos esta semana discutiendo si está bien o está mal pagarle a los
trabajadores del Garrahan, gente que trabaja con la salud de nuestros chicos, imagínense qué es lo que nos puede estar pasando a nosotros como transporte aerocomercial, donde hubo un trabajo por parte de los medios hegemónicos de mucha estigmatización sobre los trabajadores, que somos una casta privilegiada, que la verdad que estamos muy lejos de eso. Yo los invitaría a que traten de sobrevivir un mes con los niveles salariales que tenemos. Ahora, y trabajar en las condiciones que trabajamos, porque la verdad que a nosotros nadie nos regala nada, o sea, hace frío, hace calor, la gente está en la pista, pero más allá de eso, nosotros queremos nuestra línea de bandera y nosotros entendemos que somos un instrumento para el desarrollo del país. Ahora, si nos quitan este desarrollo, esta posibilidad, esta herramienta para seguir construyendo un modelo de país que abarque a todos los argentinos, realmente no nos queda nada, quedamos a la merced de algunos intereses extranjeros y quedamos totalmente vaciados. Caso como este lo estamos viendo con la empresa, no simplemente con la Aerolíneas Argentinas, sino con otra empresa que es la de servicio de rampa, que se llama Intercargo. Intercargo es una empresa que brinda el servicio de rampa en todos los aeropuertos del país y es sumamente rentable. El año pasado, a pesar de financiamiento, de todos los achiques que estamos teniendo, dio como ganancia neta 13 millones de dólares. Ahora, lo que están queriendo hacer, o ya iniciaron, es un proceso de privatización que, vaya dato, justo la única empresa rentable que quieren privatizar, el Tribunal de Tasación de la Nación no la puede tasar. Ahora, van a contratar un servicio extranjero, que nadie sabe quién es, qué antecedentes tiene la actividad, para tasar una empresa que es sumamente rentable, como te digo, y la van a terminar regalando como ya lo hicieron en los 90 con Aerolíneas Argentinas. O sea, van a entregar un recurso clave de soberanía para atender los aviones, que está reconocido internacionalmente porque tiene premios y reconocimientos a niveles internacionales, Intercargo, de una manera sumamente rarísima y turbia, a manos privadas, sin mayores motivos ni explicaciones. O sea, ahí tenemos toda una discusión que dar, lo estamos dando porque sabemos que ahí hay que intervenir judicialmente, porque no alcanza simplemente con el reclamo, sino que hay que hacer intervenir a la justicia en todo esto, porque el gobierno hace oídos sordos a todos los reclamos que venimos haciendo como trabajadores. No nos hicieron partícipe de la modificación del Código Aeronáutico, que es una ley que tendría que haber pasado por el Congreso. No le hicieron pasar por el Congreso, tampoco consultaron seriamente a los que somos parte de la actividad, sino que a través de un decreto hicieron una modificación terrible que le permite a todos estos buitres a nivel internacional a venir a desmembrar a Argentina a través de conexiones de vuelos que son simplemente rentables para ellos, y el día de mañana, cuando dejen de ser rentables, levantan campamento y se van, porque no generan un solo puesto de trabajo en la Argentina, no pagan un solo impuesto en Argentina, o sea, llegan punto a punto y se van. En cambio, nosotros que venimos a defender el trabajo nacional, no importa si es a través del Estado o privado, pero tiene que ser trabajo genuino y respetado, con condiciones de trabajo dignas, para poder mantener una conectividad y ayudar a generar un proyecto de país serio, porque el que nos están planteando va absolutamente al fracaso. Me interesaba profundizar en esto que señalaban de lo que es el balance de Aerolíneas Argentinas, algo sobre lo que se atacó y se machacó fuertemente cuando, digo, es una empresa que ha tenido superávits y que incluso, bueno, nombrabas recién Intercargo y el ingreso de dólares, Aerolíneas también juega en ese papel un rol importante. Sí, Aerolíneas juega un rol importante en lo que genera. Cada avión que llega a un aeropuerto de cualquier provincia argentina genera trabajo. Nosotros generamos más de 100.000 puestos de trabajo en todo el país. No es solamente el que te atiende en el mostrador. Ese aeropuerto funciona, tiene gente de seguridad, el que está en el kiosco, el remis que llega, el hotel que recibe a esos pasajeros. Es una cadena de empleo que cuando un avión de aerolíneas deja de llegar y no llegue ningún otro, todos esos puestos de trabajo se caen. Por eso lo importante de concientizarnos como trabajadores. Nosotros como trabajadores de aerolíneas sabemos y cuidamos nuestros puestos de trabajo, nuestras condiciones, pero también es una cuestión patriótica, porque no es solamente el trabajador de aerolíneas, es de toda la Argentina, porque hay mucha gente que depende de un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Nos ha pasado en pandemia que fuimos uno de los primeros países en Latinoamérica en recibir las vacunas, porque teníamos una línea aérea del Estado que se encargó de ir a buscar la vacuna, como los insumos, como traer a los repatriados. Había gente que en plena pandemia quedó en el mundo varada y sus empresas privadas no los trajeron y los traía Aerolíneas Argentinas. A lugares que Aerolíneas Argentinas no volaba, como Ecuador, por ejemplo, y se mandaron vuelos para traer a esa gente. No es únicamente aquel que está atrás del mostrador o el piloto o la azafata. Es realmente una generación de empleo y una cuestión social que le aporta al país mucho más que un avión llegando a un aeropuerto mirándolo de una manera tan simple.
Y eso es muy importante que todos los trabajadores lo entendamos y que pongamos en común la lucha que hay en todos y cada uno de los sectores. Hoy los compañeros del Garrahan están en una lucha, los trabajadores que trabajan con discapacidad están con otro problema, o casualidad, todo derivado de la misma política de este gobierno. Entonces, preguntabas por los ánimos de los trabajadores, los ánimos están muy mal del trabajador de Aerolíneas Argentinas porque se ve cada 2 meses en la televisión recibiendo injurias, diciendo que son unos vagos, que no trabajan, que... Y los trabajadores de aeropuertos, los trabajadores de Aerolíneas Argentinas trabajan las 24 horas del día, los vuelos salen las 24 horas del día, vos tenés que trabajar Navidad, Año Nuevo. Me da un poco de vergüenza tener que justificar esto, pero es una realidad, porque nos atacan por todos lados y nosotros no tenemos la posibilidad de andar por atrás de ellos, porque sobre todo, salvo los medios alternativos, los grandes medios de comunicación van a repetir y replicar esa cuestión porque responden a esos intereses. Pero los trabajadores tenemos que tomar esa conciencia y empezar a escuchar y a unirnos en estas distintas luchas que estamos teniendo, cada uno de su sector, unificarlo, porque este gobierno no viene solo para Aerolíneas Argentinas, viene por todos los trabajadores y lo único que quiere hacer acá es beneficiar a sus grupos que lo ayudaron a estar hoy en el poder, lisa y llanamente. Clarísimo, Mariano. Bueno, para cerrar quería pedirles, bueno, justamente, ¿no? Ustedes están mencionando claramente algo que lo vemos a diario, que es esta lucha mediática que hay que dar por el ataque que se hace contra Aerolíneas Argentinas. Bueno, pedirles a modo de balance por qué, cuál es la importancia, ¿no? de una empresa de bandera y cuál es la importancia de los trabajadores organizados peleando por sus derechos. Bueno, como dije anteriormente, la importancia de Aerolíneas Argentinas es tan importante como una herramienta para poder seguir construyendo un modelo de país que lleve al desarrollo, no que nos lleve al entreguismo de que dependamos de intereses extranjeros si volamos o no a tal lugar y a qué precio. Eso fundamentalmente, bueno, y esto de que seguir uniendo a la Argentina como país federal. Y después la organización de trabajadores que buscan sus derechos y condiciones, y sobre todo en nuestra actividad, que es una actividad muy sensible, o sea, la necesidad de tener las condiciones y los elementos necesarios para poder despachar un avión con seguridad, es clave. Pero volvemos a lo anterior, creemos que Aerolínea es la pieza clave para poder construir un país que intente desarrollarse y mantener conectividad en todos sus puntos del país. Mariano. Tenemos una empresa que es modelo en la región, está a la altura de cualquier empresa del mundo. Para comparar Aerolíneas Argentinas no tenés que hacerlo con Jetmar o con Flybondi, sino con Iberia, Air France y las empresas que lideran el mercado en el mundo, por los niveles de seguridad, por la calidad de trabajadores, que lamentablemente muchos se están perdiendo por la baja salarial que hay. Constantemente compañeros terminan yéndose a otro tipo de trabajo por la cuestión económica. Y eso es pérdida de algo tan importante como es la calidad de trabajo. Pero además de eso, Aerolíneas, lo que decía Rodrigo, es el modelo de país que queremos. Si queremos un modelo productivo, si queremos un modelo de desarrollo, si queremos generación de empleo, o si queremos que el mercado diga quién vive y quién no, y que empiecen los juegos del hambre y los lugares donde las empresas privadas, de no estar aerolíneas y las empresas privadas no querer volar, bueno, esas provincias, esos aeropuertos que queden en el olvido o en la nada, como pasó en los 90 con los ferrocarriles cuando los trenes dejaban de llegar a sus pueblos. Esos son los dos modelos que están en juego. Les agradezco muchísimo por haber venido. Bueno, vamos a seguir obviamente de cerca la lucha que están dando desde APA y obviamente en Aerolíneas Argentinas, así que muchas gracias. Gracias a vos por la invitación. Bueno, nosotros de esta manera ya vamos terminando con esta emisión, no sin antes recordarles que existe la comunidad BTV, este mecanismo que hemos creado para que aquellos que quieran darnos una mano para poder seguir sosteniendo este espacio, sosteniendo este canal, para poder hacer este tipo de entrevistas, bueno, sería imposible hacerlo si no es con el aporte que recibimos mes a mes de todos ustedes. Ahí tienen el código QR, lo estoy viendo en pantalla, lo pueden escanear con su celular. Y bueno, se suscriben a la comunidad BTV por el monto que ustedes quieran. Nosotros tenemos algunos montos sugeridos, pero no hace falta ir por alguno de ellos, puede ser por el que ustedes quieran. Así que los esperamos. A cambio, obviamente, hay algunos premios, sorteos que estamos haciendo de productos de la economía popular. Bueno, hecha la invitación, nos vemos entonces en 15 días para seguir debatiendo sobre la realidad nacional en Voces del Trabajo.